Elara Vargas se aferraba al paño de microfibra como si fuera un ancla en la inmensidad del silencio. A sus pies, el suelo de mármol del ático reflejaba las luces de Madrid, un universo de estrellas frías y distantes que parpadeaban a través del ventanal panorámico. Con 22 años, su vida era una colección de gestos invisibles, un eco en pasillos que nunca serían suyos. Su propio reflejo, superpuesto a la ciudad vibrante, era una silueta pálida y translúcida, la de un fantasma que pulía la jaula dorada de otros. Sentía un vacío profundo, una ausencia que el olor a cera cara y a soledad ajena no hacía más que amplificar. Era la observadora silenciosa de vidas que se desarrollaban en voz alta, mientras la suya permanecía en un susurro perpetuo, atrapada entre el deber y un anhelo sin nombre. Si quieres descubrir qué lazo invisible la une a este lugar y cómo un solo gesto podría cambiar su destino para siempre, quédate hasta el final. Te invito a suscribirte al canal y a comentar desde qué rincón del mundo nos acompañas. Continuamos. Elara era una joven construida a base de contornos suaves y una presencia que pedía disculpas por existir. Su cabello oscuro, recogido en una coleta tirante, y su uniforme gris de la empresa de limpieza Prestige Services eran un camuflaje deliberado contra el mundo. No buscaba destacar, sino mimetizarse con las sombras de los apartamentos de lujo que limpiaba en el corazón financiero de la capital. Cada movimiento de sus manos era metódico, eficiente, desprovisto de cualquier vanidad. Había aprendido el arte de no dejar rastro, de borrar no solo la suciedad, sino su propia existencia de aquellos espacios opulentos. Era una experta en la invisibilidad, una habilidad adquirida no por elección, sino por la imperiosa necesidad de sobrevivir en un mundo que parecía diseñado para no verla, para pasar por encima de ella sin ni siquiera notar su presencia. Su día a día transcurría en un limbo emocional, una suspensión indefinida de la vida. El silencio de las mansiones vacías, lejos de ser pacífico, resonaba con el eco de sus propios sueños aplazados. Se sentía como una espectadora en el teatro de su propia existencia, sentada en la última fila, mientras en el escenario se representaba una obra que no había escrito. Esta parálisis vital tenía un origen claro. Sofía, su hermana pequeña. La enfermedad crónica de Sofía era una cadena invisible que ataba a Elara a una rueda de trabajo y sacrificio. Cada euro ganado, cada hora extra, iba destinado a un tratamiento costoso que era la única esperanza de su hermana. Por ello, Elara había puesto su juventud en pausa, convencida de que su deber como hermana mayor estaba por encima de cualquier anhelo personal, de cualquier deseo de vivir su propia historia. La virginidad de Elara no era una cicatriz de un trauma pasado, ni una decisión moralista, sino la consecuencia más palpable de esa vida en suspenso. A sus 22 años, su cuerpo era un territorio inexplorado, un jardín secreto cuyas puertas nunca se había atrevido a abrir. No había habido tiempo, ni espacio mental, ni energía emocional para la vulnerabilidad que exige la intimidad. Las relaciones eran un lujo que no podía permitirse, una distracción peligrosa del único objetivo que gobernaba sus días, la supervivencia de Sofía. A veces, al limpiar los dormitorios de sus clientes, encontraba rastros de pasión, un vestido de seda abandonado en el suelo, 2 copas de vino junto a la cama, y sentía una punzada de curiosidad melancólica, como si estuviera observando un idioma extranjero que anhelaba comprender, pero que nadie le había enseñado a hablar. Sin embargo, en la soledad de la noche, cuando el último rincón del ático de Damián Rivas brillaba bajo su esmero, Elara se permitía un acto de rebelión silenciosa. Se descalzaba, sintiendo el frío glacial del mármol bajo las plantas de sus pies. El contacto era un despertar, una conexión con el suelo que la anclaba a su propia fisicalidad. Con la ciudad de Madrid como único testigo mudo, cerraba los ojos y dejaba que una melodía imaginaria inundara su mente. Entonces, un primer paso, tímido y vacilante, rompía la quietud. Era su secreto más profundo, su única válvula de escape, la danza. En esos salones vacíos y opulentos, Elara no era la limpiadora invisible, sino un alma que por fin encontraba un lenguaje para expresar todo lo que sus labios callaban.
toda la pasión y el dolor que guardaba bajo llave. El movimiento comenzaba como un suspiro, un simple balanceo que poco a poco se transformaba en una explosión contenida de emoción. Sus brazos se extendían hacia el techo acristalado, como si quisieran alcanzar esas estrellas lejanas que veía cada noche. Giraba sobre sí misma, y por un instante el mundo opresivo de facturas médicas y turnos agotadores se disolvía en un torbellino de libertad. No era una bailarina técnica, sus movimientos no eran perfectos, pero eran desesperadamente honestos. Cada giro era una pregunta, cada salto un grito ahogado. Bailaba la frustración de su juventud sacrificada, la tristeza de su soledad y la feroz esperanza que se negaba a morir en su interior. En ese acto clandestino, en ese espacio que representaba todo lo que no podía tener, el ara se reapropiaba de su cuerpo y de su espíritu, reclamando su existencia. Pero la música, como todos los sueños, llegaba a su fin. Se detenía en el centro del inmenso salón, con el pecho subiendo y bajando con agitación, el sudor perlando su frente. Por un momento glorioso, se sentía viva, dueña de sí misma y del espacio. El silencio que regresaba ya no era vacío, sino que vibraba con la energía de su danza. Sin embargo, su mirada tropezaba inevitablemente con el carrito de la limpieza, aparcado en una esquina como un guardián de su realidad. El cubo, la fregona, los productos químicos, todo era un recordatorio brutal de quién era y a dónde pertenecía. La magia se rompía. Con un suspiro que arrastraba todo el peso de su vida, se acercaba a sus zapatos de trabajo, esos zapatos gastados que la devolvían a su camino de servidumbre y sacrificio, dejando atrás el eco de su efímera libertad. El viaje de vuelta a casa era un descenso físico desde el ático de lujo en el corazón del distrito de Salamanca hasta el modesto piso en el barrio obrero de Usera, y un descenso anímico desde la opulencia aséptica hasta la densidad de su propia realidad. El vagón del metro, abarrotado de rostros cansados y conversaciones ajenas, era el purgatorio que conectaba sus dos mundos. El ara se aferraba a la barra metálica, sintiendo la vibración del tren como un temblor en sus huesos, y se dejaba tragar por la multitud, convirtiéndose una vez más en una silueta anónima entre tantas otras. El olor a metal, a perfume barato y a la lluvia que empezaba a mojar el asfalto se adhería a su piel, borrando por completo la fragancia a lirios y madera de cedro que impregnaba el universo de Damián Rivas, un universo del que ella solo era una empleada de paso. Su hogar era un refugio y una prisión de 70 metros cuadrados, un tercer piso sin ascensor en un edificio de ladrillo visto cuya fachada mostraba las cicatrices del tiempo. Dentro, el espacio era un testimonio de lucha y amor. Todo estaba impecablemente limpio, un hábito profesional que se había convertido en una necesidad personal de imponer orden en medio del caos, pero el desgaste era innegable. El sofá hundido con una manta de ganchillo cubriendo las zonas más raídas, la mesa de la cocina con una leve cojera que solucionaban con un cartón doblado, las paredes pintadas de un blanco que ya amarilleaba. El aire olía a puchero, a desinfectante y a la fragancia sutil de los medicamentos de Sofía. No había mármol ni ventanales panorámicos, solo el eco constante de las vidas de sus vecinos a través de los delgados tabiques, recordándole que su lucha no era única, sino una más en un mar de dificultades compartidas. Sofía la esperaba sentada en el sofá, envuelta en mínamesintonas, esa misma manta de ganchillo, con un libro abierto sobre su regazo. A sus 16 años, su hermana poseía una fragilidad que partía el alma, pero sus ojos, dos pozos oscuros y profundos, brillaban con una inteligencia y una vitalidad que la enfermedad no había logrado apagar. «Has tardado hoy», dijo con una voz suave, casi un susurro, pero en su sonrisa no había reproche, solo el alivio de verla llegar. El ara dejó el bolso y el abrigo en la entrada y se arrodilló a su lado, colocando una mano en su frente para comprobar su temperatura, un gesto tan automático como respirar. «¿Cómo te encuentras? ¿Has tomado la medicación?» Sofía asintió, apartando un mechón de pelo de la cara de el ara. En ese simple contacto residía todo el propósito de su existencia, el motor que la impulsaba a seguir adelante cada mañana.
La figura paterna era una sombra, un eco en la distancia. Tras la muerte de su madre 5 años atrás, su padre se había desmoronado, incapaz de soportar el peso del duelo y la responsabilidad de una hija enferma. Se había marchado al sur a trabajar en la construcción, prometiendo enviar dinero cada mes. Y lo cumplía, pero su aportación era una gota en el océano de los gastos médicos. Sus llamadas eran esporádicas, cargadas de una culpa torpe y de preguntas que evitaban lo esencial. Nunca preguntaba cómo se sentía Elara, solo si Sofía estaba estable y si necesitaban algo más, como si su hija mayor fuera una administradora de la crisis familiar y no una joven que también había perdido a su madre y necesitaba un padre. Elara había asumido ese rol sin quejarse, convirtiéndose en pilar, proveedora y cuidadora, porque alguien tenía que hacerlo, y la ausencia de su padre no le había dejado otra opción. Sobre la mesa de la cocina, junto al salero y un frutero con 2 manzanas, reposaba el enemigo, una pila de facturas, cartas del hospital, del laboratorio farmacéutico, recibos de la luz y el alquiler. Cada sobre era una pequeña daga de papel que le recordaba lo precario de su equilibrio. Se sentaba a la mesa, con la calculadora del móvil, y comenzaba el ritual de la angustia. Sumaba, restaba, movía cifras de una columna a otra, intentando estirar sus ingresos como si fueran un chicle. Era una batalla perdida de antemano. El tratamiento de Sofía era una bestia insaciable que devoraba su sueldo y las horas extra que lograba arañar. La sensación de ahogo era física, una presión en el pecho que le robaba el aire. La deuda crecía lenta, pero implacablemente, como una marea silenciosa que amenazaba con arrastrarlas a las 2. La rutina nocturna era una coreografía precisa y amorosa. Después de una cena sencilla, llegaba el momento de la medicación de Sofía. Elara organizaba las pastillas en un pequeño dispensador, le acercaba un vaso de agua y se aseguraba de que se las tomara todas. Luego la ayudaba a prepararse para dormir, cepillándole el pelo largo y oscuro con una delicadeza infinita. Le leía un capítulo de alguna novela de fantasía, transportándola a mundos donde no existían las enfermedades ni las facturas. Era en esos momentos de quietud, bajo la luz tenue de la lamparita de noche, cuando la armadura de Elara se resquebrajaba. Veía la confianza absoluta en los ojos de su hermana, la fe ciega en que ella, Elara, podría con todo. Y ese amor incondicional era a la vez su mayor fuerza y su carga más pesada, una responsabilidad que la anclaba a la tierra con la fuerza de la gravedad. La presión del entorno era sutil, pero constante. Doña Carmen, la vecina del segundo, una mujer de buen corazón pero con una curiosidad insaciable, se la encontraba a menudo en la escalera. «¿Qué tal, Elara, hija? Siempre trabajando. Una chica tan guapa y tan buena como tú ya debería tener un novio que te ayudara un poco». El comentario, aunque bien intencionado, era como sal en una herida abierta. Sus antiguas amigas del instituto, con las que apenas mantenía contacto por WhatsApp, llenaban sus redes sociales con fotos de viajes, fiestas universitarias y relaciones incipientes. Vivían la vida que se suponía que le correspondía a ella, una vida de descubrimientos, errores y primeras veces. Elara sentía que la observaban desde la otra orilla de un río que ella no podía cruzar, atrapada en una madurez prematura que le había sido impuesta por las circunstancias. A veces, al pasar frente a una vieja academia de baile en su barrio, se detenía por un instante. El cartel, descolorido por el sol, mostraba la silueta de una bailarina en pleno arabesco, un eco de su sueño perdido, de la niña que pasaba horas girando en su habitación, se agitaba en su interior. Recordaba la sensación del movimiento, la liberación que sentía al dejar que la música guiara su cuerpo. Era una pasión que había tenido que enterrar bajo capas de deber y pragmatismo. La danza era un lujo, un capricho para quienes tenían tiempo y dinero para dedicarse a algo tan inútil. La punzada de anhelo era tan intensa que dolía físicamente, un recordatorio de la persona que podría haber sido si la vida no hubiera torcido su camino de una forma tan cruel e irrevocable. Ese sueño era ahora solo un fantasma que la saludaba desde detrás de un escaparate polvoriento. Una noche,
Mientras le leía a Sofía, fue su hermana quien rompió el silencio con una pregunta que la desarmó. «Elara, ¿tú eres feliz?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada de un peso inmenso. Sofía la miraba con una seriedad que no correspondía a su edad, con una comprensión dolorosa en sus ojos. «No quiero que dejes de vivir por mi culpa. A veces siento que te estoy robando la vida». Elara sintió un nudo en la garganta. Tuvo que tragar saliva para que su voz no se quebrara. Forzó la sonrisa más convincente que pudo y le acarició la mejilla. «No digas tonterías. Mi vida eres tú, y soy feliz si tú estás bien. Ahora duerme». Pero mientras Sofía cerraba los ojos, satisfecha con la mentira piadosa, Elara sintió el peso de esa falsedad. No solo luchaba contra la enfermedad y la pobreza, sino también contra la culpa de su propia hermana, un frente más en su silenciosa guerra diaria. Más tarde, cuando el silencio se apoderó por completo del piso, Elara se asomó a la ventana de su pequeña habitación. La vista no era un tapiz de luces de una capital vibrante, sino un mosaico de otras ventanas iluminadas en el edificio de enfrente. Retazos de vidas ajenas, una familia cenando, una pareja discutiendo en voz baja, la luz azulada de un televisor parpadeando, en una sala de estar vacía. Se sintió como una extraña en todas partes. Era una intrusa en el mundo de los ricos, puliendo sus superficies sin llegar a tocarlas, y una guardiana en su propio hogar, protegiendo un frágil equilibrio a costa de su propia identidad. Estaba atrapada en un limbo, un no lugar entre el deber y el deseo, y sentía con una certeza aterradora que si algo no cambiaba pronto, el peso de esa vida que no había elegido terminaría por aplastarla por completo, borrando para siempre a la chica que una vez soñó con bailar. La rutina de Elara se fracturó una tarde de martes. Normalmente, el ático de Damián Rivas era un santuario de silencio, un museo personal donde ella era la única conservadora en movimiento. Pero aquel día, el ascensor privado anunció su llegada con un zumbido discreto pero autoritario, y la puerta se deslizó para revelar una presencia que hasta entonces solo había sido un nombre en un contrato y una leyenda en las revistas de negocios. Damián Rivas entró en su propio hogar como una fuerza de la naturaleza, un cambio de presión atmosférica que hizo que el aire se volviera denso y eléctrico. Elara se quedó inmóvil, con el paño en la mano, a medio pulir una superficie de cristal. Por primera vez se sintió como una intrusa, una pieza desajustada en el impecable engranaje de la vida de un hombre que no esperaba encontrarla allí, en mitad de su dominio. A sus 36 años, Damián Rivas era la personificación del poder contenido. Llevaba un traje oscuro de corte impecable que parecía una segunda piel, una armadura moderna que no ocultaba, sino que acentuaba la geometría implacable de su cuerpo. Su cabello negro estaba peinado hacia atrás con una precisión milimétrica, y su rostro, de rasgos afilados y aristocráticos, estaba dominado por unos ojos de un gris tan profundo que parecían absorber la luz. No era guapo en el sentido convencional, era magnético, casi peligroso. Se movía con una economía de gestos que delataba una mente que nunca desperdiciaba energía. En los círculos empresariales lo llamaban el arquitecto, un apodo que aludía tanto a su genio para construir imperios tecnológicos desde cero, como a su reputada frialdad para demoler a sus competidores sin el menor atisbo de emoción. Su mirada barrió el salón registrando cada detalle con una eficiencia glacial, y finalmente se posó en ella. No fue una mirada de sorpresa ni de curiosidad, sino de evaluación. Fue como si un foco de alta intensidad la hubiera encontrado en su escondite de sombras. Elara sintió que ese escrutinio la despojaba de su uniforme, de su rol, de su invisibilidad cuidadosamente cultivada. Se sintió reducida a un simple dato, a una variable inesperada en su entorno perfectamente controlado. Por un instante eterno, el aire se solidificó en sus pulmones. Quiso desaparecer, fundirse con el mármol, convertirse en un reflejo más en el cristal que estaba limpiando. Pero era demasiado tarde. El arquitecto la había visto, y su presencia silenciosa ya no era parte del paisaje, sino un punto de enfoque. Un torbellino de emociones la asaltó.
El miedo era la corriente principal, un temor instintivo hacia esa autoridad abrumadora que emanaba de él. Pero bajo el miedo había algo más, una fascinación casi prohibida. En la dureza de sus ojos creyó vislumbrar el eco de una soledad amurallada, una soledad tan vasta y opulenta como el propio ático. Vio a un hombre encerrado en la cima de su propio mundo, tan prisionero de su éxito como ella lo era de sus circunstancias. El abismo social que los separaba se sentía físico, un vértigo que la mareaba. Él era el dueño de todo lo que ella apenas se atrevía a tocar, el rey en su castillo de cristal, y ella era solo el fantasma que mantenía el polvo a raya, una existencia marginal en la periferia de su órbita. ¿Ha terminado ya? Su voz rompió el silencio. No era una pregunta, era una constatación velada de su autoridad, una orden sutil de que su tiempo allí había concluido. El sonido era grave, una resonancia profunda que parecía vibrar en el mármol bajo sus pies, desprovista de cualquier inflexión cálida. Ni siquiera la miró directamente al hablar. Su atención estaba puesta en los documentos que sacaba de un maletín de cuero, como si dirigirse a ella fuera una tarea secundaria que realizaba de forma automática. Para él, ella no era una persona con un nombre, sino una función, un servicio que había llegado a su fin. Esa indiferencia calculada era más intimidante que cualquier grito, más cortante que cualquier palabra dura que pudiera haber pronunciado. El ara tragó saliva, sintiendo la garganta seca como el desierto. Casi, señor, solo me queda esta cristalera y recoger mis cosas. Su propia voz le sonó extraña, un hilo frágil en la inmensidad de aquel espacio. Mantuvo la vista fija en el suelo, incapaz de enfrentarse a la intensidad de su presencia. Se obligó a reanudar su tarea, moviendo el paño con una eficiencia robótica, aunque sus manos temblaban ligeramente. Cada gesto se sentía torpe, exagerado, como si estuviera actuando en un escenario bajo un único y crítico espectador. Sentía su energía a sus espaldas, una presión silenciosa que la instaba a darse prisa, a desvanecerse, a devolverle su santuario a su único y legítimo habitante. Era una experta en no dejar rastro, y nunca había deseado tanto ser invisible como en ese preciso momento. Mientras ella se apresuraba, Damián se sirvió un vaso de agua de la jarra que reposaba sobre la isla de la cocina. Y entonces, por una fracción de segundo, su mirada se detuvo en las manos de el ara. Unas manos cuidadas pero delatadoras, con las yemas de los dedos ligeramente enrojecidas por los productos de limpieza y las uñas cortas, prácticas, ajenas a la manicura perfecta de las mujeres de su mundo. Fue una observación fugaz, casi subconsciente, pero algo en esa visión de un trabajo honesto y sin artificios provocó una microscópica alteración en la máscara de indiferencia que llevaba. Era un detalle real, tangible, en un universo que él había construido a base de abstracciones, cifras y transacciones, una nota discordante en su sinfonía de perfección aséptica. No dijo nada más. Se dirigió a su despacho, un cubículo de cristal con vistas a la Castellana, y se sumergió en sus documentos. Sin embargo, el ara sintió un cambio sutil en la atmósfera. Ya no sentía la presión de su mirada directa, pero era consciente de su presencia vigilante al otro lado del cristal. Él estaba allí trabajando, pero una parte de su formidable concentración parecía haberse desviado hacia ella. Para un hombre como Damián Rivas, acostumbrado a que las personas se moldearan a su alrededor buscando su favor, la simple y asustada autenticidad de el ara era una ecuación que no cuadraba. Ella no pedía nada, no ofrecía nada más que su trabajo silencioso. No encajaba en ninguna de las categorías de personas con las que trataba habitualmente, y esa anomalía había capturado su atención. Cuando el ara terminó, empujó su carrito de limpieza hacia la puerta de servicio, moviéndose con un cuidado extremo para no hacer ruido. Al pasar cerca del despacho, tuvo que cruzar su línea de visión. Sus miradas se encontraron por una fracción de segundo a través del cristal. Los ojos grises de él la evaluaron una última vez, con una intensidad que la hizo estremecerse. No había calidez, pero tampoco había la indiferencia de antes. Había algo nuevo, algo analítico y profundo, como si estuviera tratando de resolver un acertijo. Él asintió levemente.
un gesto seco y casi imperceptible que era a la vez una despedida y un reconocimiento de su existencia. Con ese gesto, la había despedido, pero también la había grabado en su memoria. Ya dentro de la seguridad del ascensor de servicio, Elara se apoyó contra la pared metálica y soltó el aire que no sabía que estaba conteniendo. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra sus costillas. El encuentro no había durado más de 5 minutos, pero sentía como si hubiera corrido una maratón emocional. La imagen de Damián Rivas, de su poder frío y su soledad palpable, se había quedado grabada a fuego en su mente. A partir de ese día, el ático dejó de ser un simple lugar de trabajo. Se había convertido en el territorio de un hombre enigmático y herido, un laberinto de cristal y silencio donde acababa de plantarse la semilla de una atracción tan inevitable como peligrosa. El silencio ya no sería vacío, estaría lleno de su ausencia. Los días que siguieron a ese primer encuentro transformaron el ático en un territorio cargado de una electricidad latente. Elara ya no se movía por el espacio con la libertad anónima de antes. Cada rincón, cada objeto, parecía impregnado de la presencia de Damián Rivas, incluso en su ausencia. El silencio ya no era un lienzo en blanco para sus sueños de danza, sino una pausa tensa, una espera. Limpiaba el cristal de su despacho y su mirada se perdía en la silla de cuero vacía, imaginándolo allí, con su aura de poder y soledad. Sentía que el lugar había adquirido una memoria y que ella, de alguna manera, se había convertido en parte de ella. Su trabajo, antes una rutina mecánica, se convirtió en un acto de anticipación nerviosa, preguntándose en cada zumbido del ascensor si sería él quien apareciera, rompiendo de nuevo la quietud de su mundo. La segunda vez que lo vio no fue un accidente. Él estaba en el salón, de pie frente al ventanal, observando la ciudad con una copa de whisky en la mano. No llevaba traje, sino un pantalón oscuro y un jersey de cachemira gris que suavizaba sus contornos, pero no su intensidad. Elara se detuvo en el umbral, con el corazón martilleándole en la garganta, dispuesta a retroceder y marcharse. Pero él se giró, como si hubiera sentido su presencia. Sus ojos grises la encontraron en la penumbra del pasillo, y por un instante no hubo roles, solo un hombre y una mujer compartiendo un silencio denso. Él no le pidió que se fuera. Simplemente la observó trabajar, en un silencio que era más elocuente que cualquier conversación. Era un escrutinio diferente al primero, menos evaluador y más inquisitivo, como si intentara descifrar un idioma que no entendía del todo. Elara intentó concentrarse en su tarea, puliendo una mesa de madera con movimientos metódicos, pero sentía el peso de su mirada en cada gesto. La conciencia de ser observada la hacía torpe. Sus manos, normalmente ágiles, se sentían de plomo. El aire estaba tan cargado que casi podía saborearlo, una mezcla del aroma a madera encerada y el olor masculino y sutil de su colonia. Finalmente, él rompió el hechizo. ¿Cómo te llamas? La pregunta, pronunciada con su voz grave y resonante, fue un cataclismo silencioso. La despojó de su uniforme, de su función, y la obligó a ser una persona. Nadie en ese mundo de lujo le había preguntado nunca su nombre. Para ellos, ella era la chica de la limpieza. Que él, Damián Rivas, se interesara por su identidad era un acto tan inesperado que la dejó sin aliento, vulnerable y expuesta bajo su escrutinio. Elara, respondió en un susurro, sin levantar la vista del suelo. Elara Vargas. Decir su propio nombre en voz alta en aquel lugar se sintió como una transgresión, como dejar una huella personal en un espacio que exigía su invisibilidad. Él asintió lentamente, saboreando el nombre como si contuviera una información crucial. No dijo nada más, pero el equilibrio de poder había cambiado irrevocablemente. Ya no era un fantasma, tenía un nombre, y él lo conocía. Esa noche, Elara no pudo bailar. El salón ya no se sentía vacío, estaba lleno de él, de su pregunta, de la forma en que su mirada la había hecho sentir dolorosamente real. La tensión que había nacido entre ellos era un hilo invisible y peligroso que ahora los conectaba, y ella no sabía si quería cortarlo o aferrarse a él con todas sus fuerzas.
Unos días después, él la esperó de nuevo. Esta vez, la frialdad empresarial había regresado a su rostro, pero sus ojos guardaban una nueva intensidad. La abordó justo cuando ella se disponía a marcharse, bloqueando su camino con una calma depredadora. «Señorita Vargas», comenzó, y el uso de su apellido fue una formalidad que sonó extrañamente íntima. «Tengo una propuesta para usted, un acuerdo de negocios». Elara lo miró, confundida y asustada, sin entender a dónde quería llegar. Él procedió a explicar con una precisión quirúrgica y desprovista de emoción la situación. Una fusión empresarial crucial, la necesidad de proyectar una imagen de estabilidad y su aversión a las mujeres predecibles de su círculo. Cada palabra era un golpe, una pieza de un rompecabezas que ella no quería completar. Y entonces llegó la oferta, lanzada con la misma indiferencia con la que firmaría un cheque de millones. «Necesito una acompañante para una gala benéfica. Una noche. Fingirá ser mi pareja. A cambio, le ofrezco una cantidad que cubrirá el tratamiento de su hermana durante un año entero». Elara sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El aire se volvió denso, irrespirable. La proposición era tan brutalmente transaccional, tan descaradamente insensible, que la dejó sin palabras. Él había investigado su vida, había encontrado su punto más débil, su herida más profunda, y la estaba usando como palanca. La había reducido a una necesidad, a una vulnerabilidad con un precio. Se sintió violada en su intimidad, expuesta en su desesperación. Era una elección imposible. Su dignidad contra la vida de Sofía. El dilema la consumió durante las siguientes 24 horas. En su mente, la voz fría y calculadora de Damián luchaba contra el sonido de la tos débil de Sofía desde la habitación contigua. ¿Podía venderse de esa manera? ¿Convertirse en un accesorio, en una mentira comprada por una noche? Sería una traición a todo lo que ella era, a la dignidad silenciosa con la que había sobrellevado su vida. Pero, ¿qué era la dignidad frente al sufrimiento de su hermana? Rechazar la oferta se sentía como un acto de egoísmo, como anteponer su orgullo a la salud de la única persona que amaba en el mundo. Caminaba por su pequeño piso como un animal enjaulado, atrapada en un laberinto moral sin salida. Cada mirada a las facturas sobre la mesa, cada gesto de cariño hacia Sofía, inclinaba la balanza hacia la rendición. Al día siguiente, regresó al ático. Su decisión pesaba sobre ella como una losa de plomo. Se enfrentó a Damián con los hombros caídos, pero la mirada firme. «Acepto», dijo, y la palabra le supo a ceniza en la boca. No había triunfo en la mirada de él, solo el frío reconocimiento de una transacción completada. Con su aceptación, Elara cruzó un umbral invisible. Dejó de ser la limpiadora para convertirse en un activo, en una pieza de su estrategia. Se adentraba voluntariamente en la jaula dorada, convencida de que lo hacía por amor, pero con el terror creciente de que, al final de esa noche, podría no reconocer a la persona que vería, reflejada en el espejo. El pacto estaba sellado, no con tinta, sino con la desesperación de ella y el pragmatismo despiadado de él. El proceso de transformación comenzó de inmediato, y fue tan impersonal como la propia oferta. Damián hizo que trajeran al ático una selección de vestidos de alta costura. Eran creaciones magníficas, cascadas de seda, tul y pedrería que parecían pertenecer a otro universo. Elara se sintió como una impostora solo por estar cerca de ellos. Él le indicó que se probara un vestido de satén de un azul tan profundo como el cielo nocturno. Al ponérselo, la tela fría y suave se deslizó sobre su piel como un susurro prohibido. Se miró en el espejo de cuerpo entero y no se reconoció. Vio a una extraña, una figura elegante y sofisticada, cuya belleza era una máscara que ocultaba a la chica asustada que temblaba por dentro. Era el disfraz perfecto para la mentira que estaban a punto de representar juntos. Mientras ella observaba su reflejo con una mezcla de fascinación y pánico, Damián se acercó por detrás. Su mirada en el espejo era analítica, evaluando el resultado de su inversión. «Falta algo», murmuró, más para sí mismo que para ella. Abrió un estuche de terciopelo
y sacó un collar de diamantes que brillaba con una luz fría y distante, como las estrellas que ella veía desde el ventanal. Se colocó detrás de ella para ponérselo. Sus dedos, largos y cálidos, rozaron la piel sensible de su nuca. El contacto fue un relámpago, una descarga eléctrica que recorrió la columna vertebral de Elara y la hizo contener la respiración. En ese instante, todo el artificio del acuerdo, el dinero y los vestidos, se desvaneció, dejando solo una verdad innegable: la abrumadora proximidad física de un hombre que la afectaba de una manera que la aterraba. Damián también sintió la descarga. Sus dedos se detuvieron por una fracción de segundo sobre la piel de ella. Pudo sentir el pulso acelerado en su cuello, el leve temblor que la recorrió. Apartó las manos bruscamente, como si se hubiera quemado, y dio un paso atrás. Una fisura imperceptible apareció en su máscara de control. Su plan había sido simple: contratar un lienzo en blanco, una mujer sin complicaciones. Pero el contacto con la piel cálida y viva de Elara le recordó que no estaba tratando con un objeto, sino con una persona. Y su propia reacción, ese pulso de calor inesperado, le advirtió de que aquel campo de minas emocional que tanto se había esforzado en evitar estaba, peligrosamente, justo bajo sus pies. El silencio que siguió a ese roce estuvo cargado de todo lo que no se atrevían a decir. Los días previos a la gala se convirtieron en una serie de lecciones surrealistas. Damián, con una paciencia tensa y metódica, intentó instruirla en los códigos de su mundo. Le enseñó a caminar con tacones sobre el mármol sin titubear, a sostener una copa de champán por el tallo, a diferenciar un Monet de un Manet en las paredes de su propia casa. Cada lección era un recordatorio de la distancia insalvable que los separaba. Él se movía en ese entorno con la facilidad de un depredador en su hábitat natural, mientras que ella se sentía como una actriz amateur a la que le habían dado un papel demasiado grande. Los diálogos eran cortantes, funcionales, pero la proximidad forzada creaba una intimidad extraña, una tensión que crecía con cada corrección, con cada mirada que se prolongaba un segundo más de lo necesario. Fue durante una de esas lecciones, mientras él le explicaba la genealogía de las familias poderosas que asistirían a la gala, cuando Elara lo interrumpió. ¿Alguna vez se ríe usted de verdad, señor Rivas? La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera detenerla, una punzada de pura y honesta curiosidad. Damián se quedó en silencio, desconcertado por la pregunta. La estudió como si la viera por primera vez, no como su empleada, ni como su acompañante contratada, sino como una mujer que se había atrevido a mirar más allá de su fachada. Por un instante, fugaz, la máscara del arquitecto se agrietó, y Elara vio algo en sus ojos, un destello de una herida antigua, una soledad tan profunda y amurallada que le encogió el corazón. Fue solo un segundo, pero fue suficiente. Ese atisbo de vulnerabilidad lo cambió todo para Elara. Dejó de ver a Damián como una figura monolítica de poder y frialdad y comenzó a percibir al hombre que se escondía detrás, un hombre tan prisionero de su fortuna y su pasado como ella lo era de su pobreza y sus responsabilidades. De repente, el miedo que sentía por él empezó a teñirse de una extraña y peligrosa compasión. La dinámica entre ellos se desplazó sutilmente. Ya no era solo la víctima de un acuerdo desigual, se convirtió en la única persona que había vislumbrado la verdad oculta bajo su armadura de hielo. Y esa conciencia le otorgó una fuerza inesperada, la sensación de que, en ese juego de apariencias, ella poseía un conocimiento que ni todo el dinero de él podía comprar. Con este nuevo entendimiento, un sentimiento prohibido comenzó a florecer en el corazón de Elara. El deseo no era algo puramente físico, aunque la memoria de su roce en su nuca la hacía estremecerse por la noche. Era algo más profundo, una atracción hacia el alma herida que había vislumbrado. Se encontró deseando romper sus muros, entender su dolor, ser la persona que pudiera hacerle reír de verdad. Este anhelo la aterraba más que el propio acuerdo. Había aceptado el dinero para salvar a su hermana, para mantener el control sobre su pequeña y precaria vida, pero ahora un caos emocional amenazaba con arrasarlo todo. Estaba empezando a desear al hombre que representaba todo aquello
de lo que siempre había huido: la complicación, la vulnerabilidad y el poder de un corazón ajeno para destruir el suyo. Damián, por su parte, libraba su propia batalla interna. La presencia de Elara en su vida se había convertido en una perturbación constante en su universo ordenado. Se encontraba observándola cuando ella creía que no la miraba, fascinado por la forma en que su honestidad chocaba contra el cinismo de su mundo. Su autenticidad era como un vaso de agua fresca en un desierto de falsedad. Se repetía a sí mismo que ella era solo un medio para un fin, una herramienta temporal. Pero cada vez que sus miradas se cruzaban, cada vez que ella le lanzaba una de sus preguntas directas y sin filtro, sentía cómo sus defensas, construidas con tanto esmero durante años, se erosionaban. La atracción que sentía por ella era ilógica, inconveniente y sobre todo incontrolable, y para un hombre cuyo imperio se basaba en el control absoluto, eso era la amenaza más grande de todas. La noche de la gala llegó como un destino inevitable. Elara estaba de pie en el centro del salón, transformada. El vestido azul la envolvía como una segunda piel, el collar de diamantes destellaba en su cuello y un maquillaje sutil realzaba la profundidad de sus ojos asustados. Era una obra de arte, la creación perfecta de Damián Rivas. Pero cuando él se acercó vestido con un smoking impecable y la miró, no vio el producto de su plan. Vio a Elara, vio su fragilidad, su fuerza silenciosa y el terror que luchaba por ocultar. Y en ese momento, una emoción que creía muerta y enterrada se agitó en su interior. Extendió su mano hacia ella, no como un jefe a una empleada, ni como un cliente a un servicio, sino como un hombre a una mujer, a punto de guiarla hacia un escenario donde ambos corrían el riesgo de perder, mucho más que un negocio. La gala benéfica era un océano de susurros y sonrisas afiladas. Elara se sentía como una pieza de arte robada, exquisitamente expuesta, pero fundamentalmente fuera de lugar. El vestido azul era una caricia helada sobre su piel, y el collar de diamantes en su cuello no se sentía como un adorno, sino como un collar, un símbolo tangible del pacto que la había llevado hasta allí. Se aferraba al brazo de Damián, sintiendo la tensión en su bíceps bajo la tela del smoking. Él la guiaba a través de la multitud con una posesividad fría, presentándola con una sonrisa que no llegaba a sus ojos grises. Cada apretón de manos, cada cumplido vacío dirigido a ella, era una capa más de irrealidad que la asfixiaba. Era la mentira más hermosa que Damián había comprado, y el precio, sentía, era mucho más alto que el dinero que había aceptado. Su alma se encogía bajo el peso de tanta opulencia y falsedad. En un momento crucial de la noche, un magnate naviero apartó a Damián para discutir los términos de una OPA hostil. Antes de sumergirse en el lenguaje depredador de los negocios, se volvió hacia Elara, y su voz fue un mandato envuelto en seda. «No te muevas de aquí. Vuelvo enseguida». La orden, aunque sutil, la ancló al lugar como una estatua. Sola en medio de aquel torbellino de poder y ambición, una oleada de pánico la invadió. Era un fantasma de nuevo, pero esta vez un fantasma visible, juzgado por cientos de ojos críticos. Las conversaciones a su alrededor eran un zumbido sin sentido sobre yates, acciones y escándalos. Se sentía atrapada, una criatura de otro ecosistema exhibida en un acuario de cristal. Fue entonces cuando un joven de aspecto bohemio, con ojos amables y un aire de autenticidad que chocaba con el entorno, se acercó a ella, ofreciéndole no una línea de negocios, sino una simple y genuina sonrisa. Justo en ese instante, la orquesta de cámara abandonó las melodías ambientales y comenzó a interpretar un vals melancólico y arrebatador, una pieza de Chopin que hablaba de anhelo y belleza perdida. El joven artista, cuyo nombre descubriría más tarde que era Leo, extendió una mano hacia ella. «Parece usted perdida en un mar de tiburones», dijo con una voz suave. «¿Me concede el honor de rescatarla por 3 minutos?» Elara se quedó paralizada. La orden de Damián resonaba en su cabeza. «No te muevas». Era una cadena. Pero la música era una llave. Era la misma melodía que a veces imaginaba mientras bailaba sola en el ático. Miró la mano extendida de Leo,
Una invitación no a un flirteo, sino a un respiro, a un acto de ser ella misma. En un impulso de rebelión, de desesperada necesidad de aire, colocó su mano en la de él y se dejó guiar hacia la pista de baile. Desde el otro lado del salón, Damián cerraba su trato con un apretón de manos definitivo. Su mente, satisfecha con la victoria empresarial, buscó instintivamente a Elara. La encontró, pero no estaba donde la había dejado. Estaba en el centro de la pista de 1921, baile, en brazos de otro hombre. Una furia helada y posesiva lo recorrió. Era una insubordinación, una ruptura flagrante de su acuerdo. Se disponía a cruzar el salón para arrancarla de allí, para recordarle su lugar. Pero entonces, algo lo detuvo. Se fijó en su rostro. Tenía los ojos cerrados, y una expresión de éxtasis y dolor sublime la transfiguraba por completo. No era la chica tímida y asustada que él había vestido y adornado. Era otra persona, una fuerza de la naturaleza, y la rabia se disolvió dejando paso a una emoción mucho más compleja y aterradora, la fascinación absoluta. Sobre la pista de baile, Elara dejó de existir como la acompañante de Damián Rivas. Se convirtió en música. Cada giro era una palabra que nunca había dicho, cada paso una lágrima que nunca había llorado. Bailaba el recuerdo de su madre, el peso de la enfermedad de Sofía, la soledad de sus noches y la pasión secreta que ardía bajo su piel. No era una actuación para los demás, era una liberación, un exorcismo. El joven artista era solo un ancla, un punto de apoyo que le permitía volar. Por primera vez en años, su cuerpo no era un instrumento de trabajo o un templo de sacrificio, sino un vehículo de pura expresión. Era un poema en movimiento, una confesión salvaje y hermosa en medio de un mundo de mentiras calculadas. Por 3 minutos gloriosos, Elara no fue invisible, fue infinita. Damián la observaba, inmóvil, como si un rayo lo hubiera partido en dos. El arquitecto, el hombre que diseccionaba la realidad en activos y pasivos, fue testigo de algo que no podía cuantificar, la belleza cruda de un alma liberándose. El pinchazo que sintió no era solo celos por el hombre que la sostenía, era una envidia profunda por la música, por el aire, por cualquier cosa que pudiera tocar esa esencia pura que ella estaba desvelando. Comprendió con una claridad brutal y devastadora que su acuerdo había sido una farsa no por parte de ella, sino por la suya. Había intentado comprar una apariencia, y sin quererlo se había topado con la única verdad que había encontrado en una década. En ese instante, viendo bailar a la limpiadora que había convertido en princesa, Damián Rivas, el hombre que creía no tener corazón, sintió cómo se rompía y se recomponía en una nueva forma, una que latía solo por ella. Cuando la última nota del vals se desvaneció en el aire, Elara abrió los ojos, volviendo a la realidad como de un sueño profundo. El aplauso educado del salón le sonó lejano. Su mirada buscó instintivamente a Damián y lo encontró. Estaba allí, al borde de la pista, con el rostro impasible como una escultura de granito, pero sus ojos eran 2 brasas grises que ardían con una intensidad que la quemó a distancia. Sin mediar palabra, cruzó el espacio que los separaba. La tomó del brazo con una firmeza que no admitía réplica y la arrastró fuera del salón. Su silencio era más aterrador que cualquier grito. La condujo por pasillos dorados y alfombrados hasta una terraza de mármol que se abría a la noche madrileña. El aire frío fue como una bofetada, devolviéndola bruscamente a la gravedad de su transgresión. ¿Quién era?, preguntó Damián, y su voz era un gruñido bajo, una vibración peligrosa en la quietud de la noche. La pregunta no pedía un nombre, pedía una explicación para la traición que él sentía. Elara, aún vibrando por la catarsis de la danza, encontró una fuerza que no sabía que poseía. Levantó la barbilla y lo miró directamente a los ojos. No era nadie, solo fue alguien que me vio. La simplicidad y la potencia de su respuesta lo desarmaron. Su máscara de control se resquebrajó por completo. «Yo te vi», replicó él, con la voz rota, despojada de toda su arrogancia. «Te vi desde el primer día que entraste en mi casa. Vi cómo te escondías del mundo. Vi tu decencia. Y esta noche vi tu alma, Elara. Y ahora la quiero para mí». No era una propuesta, era una rendición,
la confesión de un hombre que se ahogaba, la confesión de... Damián quedó suspendida entre ellos, alterando la química del aire. Elara vio al hombre detrás del mito, un rey solitario en una fortaleza de cristal, aterrado por la primera emoción real que había sentido en años. El miedo que la había atenazado se transformó en una oleada de empatía y un deseo abrumador. Dio un paso vacilante hacia él, cerrando el abismo que los separaba. Fue toda la invitación que él necesitó. Se abalanzó sobre ella, no con violencia, sino con la desesperación de un hombre que encuentra un oasis tras una vida en el desierto. Sus manos acunaron su rostro, sus pulgares trazando sus pómulos, como si estuviera leyendo en braille la historia de su vida. Y entonces la besó. Fue un beso que no tenía nada de contractual. Fue un acto de aniquilación y creación, un choque de dos soledades que se reconocían en la oscuridad. Cuando sus labios se separaron, ambos jadeaban, no solo por la falta de aire, sino por la magnitud de lo que acababa de suceder. El contrato se había hecho añicos, pulverizado por la fuerza de ese beso. Las reglas del juego habían desaparecido. Ya no eran el millonario y la limpiadora, el comprador y la comprada. Eran un hombre que acababa de descubrir que tenía un corazón y una mujer que acababa de descubrir el poder de su propia libertad. Damián la miraba con una mezcla de pánico y adoración, como si ella fuera a la vez su salvación y su ruina. Elara le sostuvo la mirada, ya sin miedo. En esa terraza, bajo un cielo indiferente, la transacción había muerto, y en su lugar, entre los escombros de sus respectivas defensas, algo salvaje, impredecible y peligrosamente auténtico acababa de nacer. El viaje de vuelta en el taxi fue un descenso a través de las capas de la realidad. Elara se acurrucaba contra la ventanilla fría, sintiendo la vibración del motor como un eco del temblor que aún sacudía su cuerpo. El beso ardía en sus labios, un estigma de fuego y desesperación que la había marcado para siempre. Cada semáforo en rojo era una pausa en la que su reflejo, superpuesto a las calles dormidas de Madrid, le devolvía la imagen de una impostora vestida de seda y diamantes. El vestido azul era una mentira susurrante contra su piel, y el collar de Damián pesaba en su cuello no como una joya, sino como el eslabón de una cadena que ella misma había ayudado a forjar. Había cruzado una línea invisible, transgrediendo no solo las reglas de su acuerdo, sino las de su propia vida. El miedo era un nudo helado en su estómago. ¿Qué venía después de romper el único pacto que le daba seguridad? La puerta de su piso se abrió con el chirrido familiar de siempre, un sonido que la devolvió a su mundo con una violencia sorda. El aire olía a hogar, a la sopa de la cena y al antiséptico de las medicinas de Sofía. Su hermana dormía plácidamente en el sofá, con un libro caído sobre su pecho, ajena al cataclismo que había tenido lugar en la vida de Elara. La visión de su frágil serenidad fue como una puñalada. Por ella había aceptado el trato, por ella se había vendido por una noche. Pero el beso, la danza, la confesión rota de Damián, nada de eso había sido por Sofía. Había sido por ella, por un anhelo oscuro y profundo que ni siquiera sabía que albergaba. Una oleada de culpa la barrió, tan potente que casi la hizo doblarse. Se sintió sucia, una traidora que había jugado con fuego en el borde del abismo donde su hermana luchaba por respirar. En la estrechez de su cuarto de baño, bajo la luz amarillenta de la única bombilla, comenzó el ritual de despojarse de la mentira. El vestido de satén se deslizó por su cuerpo y cayó al suelo formando un charco de noche líquida, un trozo de un cielo al que no pertenecía. Luego, con dedos temblorosos, se desabrochó el collar de diamantes. Las piedras estaban frías, inertes, desprovistas de la magia que parecían poseer horas antes. Lo dejó sobre el lavabo agrietado, donde su brillo opulento contrastaba dolorosamente con el óxido del grifo. Se miró en el espejo empañado y vio sus propios ojos, grandes y asustados, pero con una nueva luz en su interior. Era la mirada de alguien que había visto el otro lado del muro, que había probado la libertad y el peligro, y que ya nunca podría volver a ser la chica invisible que se conformaba con existir en las sombras. Mientras tanto, en la cima de la ciudad,
Damián Rivas recorría su ático como un animal enjaulado. El silencio, que antes había sido su armadura y su santuario, ahora era un vacío que gritaba el nombre de ella. Se detuvo en la terraza, en el lugar exacto donde la había besado, y el aire frío de la noche le pareció cargado con el fantasma de su perfume. Se tocó los labios, un gesto impropio de él, casi infantil, como si quisiera asegurarse de que el recuerdo era real. El arquitecto, el hombre que había construido un imperio basado en la lógica y el control absoluto, se encontraba ante las ruinas de su propia fortaleza emocional. La imagen de Elara bailando, transfigurada, libre, se repetía en su mente como un bucle infinito. No había sido una simple danza. Había sido un acto de creación pura que había demolido su cinismo y le había mostrado la aterradora y adictiva posibilidad de sentir de nuevo. A la mañana siguiente, una notificación en el móvil de Elara la sacudió de su estupor. La transferencia se había hecho efectiva. Una cifra con tantos ceros que le costó asimilarla. Era la libertad de Sofía, la solución a sus noches de insomnio frente a una pila de facturas. Debería haber sentido una euforia abrumadora, una victoria. En cambio sintió un frío glacial. El dinero ya no era el premio de un sacrificio calculado, era un finiquito, un pago por su silencio. Era la forma que tenía Damián de restablecer el orden, de convertir el caos de la noche anterior en una transacción cerrada. Era su manera de decirle que el beso no había significado nada, que ella volvía a ser la empleada y él el jefe. El dinero, que había sido su objetivo, se había convertido en el muro más alto y más cruel que él podría haber levantado entre ellos. El precio de la seguridad era un adiós sin palabras. Los días se convirtieron en una tortura silenciosa. La empresa de limpieza la reasignó a otra ruta sin darle ninguna explicación. El ático de Damián Rivas fue borrado de su vida con la misma eficiencia clínica con la que él manejaba sus negocios. Cada mañana, Elara esperaba una llamada, un mensaje, cualquier señal que rompiera el silencio ensordecedor, pero su teléfono permanecía mudo. Para Damián cada hora era una batalla contra su propio instinto. Su impulso era buscarla, poseerla, integrarla en su vida por la fuerza, como hacía con las empresas que adquiría. Pero el recuerdo de su anterior traición lo paralizaba. El miedo a ser vulnerable de nuevo era una fobia que había gobernado su vida durante una década. No sabía cómo acercarse a ella sin un contrato, sin unas reglas que lo protegieran. El hombre más poderoso de la ciudad era un completo analfabeto emocional. Elara pagó las deudas del hospital, saldó las facturas pendientes de la farmacia. Por primera vez en años, un peso inmenso se levantó de sus hombros. Vio a Sofía sonreír con más frecuencia, recuperar un poco de color en las mejillas, y supo que había hecho lo correcto. Sin embargo, la sensación de vacío persistía. La culpa por el origen del dinero luchaba en su interior con un sentimiento nuevo y desconocido. El orgullo. Recordaba el momento en la terraza, cuando lo había enfrentado, cuando le había dicho, «Fue alguien que me vio». Esa noche no solo había bailado, había hablado en su propio idioma por primera vez. Se dio cuenta de que Damián no le había robado la dignidad, sino que, paradójicamente, la había forzado a encontrarla. Había entrado en esa gala como una víctima y había salido como una superviviente que conocía el alcance de su propia fuerza interior. Damián, por su parte, se hundía en un purgatorio de lujo y soledad. El ático, antes un símbolo de su éxito, ahora era un recordatorio constante de su ausencia. Todo en él le hablaba de ella, el brillo del mármol que sus manos habían pulido, el aroma a limpio que persistía en el aire, el eco de su risa imaginada. Una tarde, mientras revisaba unos informes que ya no le interesaban, encontró un solo cabello largo y oscuro en un cojín del sofá. Lo recogió con una delicadeza reverencial. Ese frágil hilo era más real y más valioso para él que todos los activos de su conglomerado. Comprendió con una claridad devastadora que las murallas que había construido no lo habían protegido del dolor, sino que lo habían aislado de la vida. Elara no había sido una amenaza para su mundo, había sido la única posibilidad de salvarlo, y él, por cobardía, la había dejado escapar.
La transformación de Elara no pasó desapercibida para su hermana. «Estás diferente», le dijo Sofía una tarde, mientras Elara preparaba la cena con una concentración ausente. «Ya no te encoges. Caminas más erguida, pero estás más triste». Luego vino la pregunta inevitable. ¿De dónde salió todo ese dinero, Elara? La mentira le supo a veneno en la boca. Habló de una bonificación extraordinaria, de un cliente generoso, palabras huecas que no convencieron del todo a su perspicaz hermana. Por primera vez, un secreto se interponía entre ellas, una sombra sutil que enturbiaba la transparencia de su vínculo. Había comprado la salud de Sofía al precio de una nueva forma de aislamiento, una soledad que la acompañaba incluso en la habitación contigua. El pacto con Damián la había salvado económicamente, pero la había dejado emocionalmente a la deriva en su propio hogar. Una tarde, al volver del trabajo, sus pies la llevaron por una ruta diferente. Se detuvo, como tantas otras veces, frente a la vieja y polvorienta academia de baile de su barrio. El cartel descolorido, la silueta de la bailarina congelada en el tiempo. Antes, esa imagen le provocaba una punzada de anhelo y resignación, pero hoy era distinto. El recuerdo de la música, la sensación de su cuerpo moviéndose libremente en la pista de baile, ya no era un sueño inalcanzable, sino una memoria viva, una parte de ella que se negaba a volver a ser silenciada. El dinero en su cuenta no solo era para medicinas, era una oportunidad, una grieta en los muros de su vida. Con el corazón latiéndole con una mezcla de terror y determinación, empujó la puerta que siempre había estado cerrada para ella y entró. No sabía qué encontraría dentro, pero sabía que ese pequeño paso era el verdadero comienzo de su propia historia. 6 meses después, el universo de Elara ya no olía a cera cara y soledad ajena, sino a resina, madera y el sudor honesto del esfuerzo. Las paredes del modesto estudio de danza de su barrio estaban cubiertas de espejos empañados que no reflejaban un horizonte de rascacielos, sino la verdad de los cuerpos en movimiento. Aquí, sobre el parqué gastado que había sido testigo de miles de sueños, Elara había encontrado un lenguaje para su nueva vida. Su danza ya no era un secreto susurrado en la oscuridad, sino una conversación a viva voz con su propia alma. No buscaba la perfección técnica, sino la liberación. Cada movimiento era una sílaba de la historia que por fin se atrevía a escribir para sí misma, una historia cimentada en la salud recuperada de Sofía y en la certeza de que su propio espíritu también merecía ser salvado y cuidado con esmero. Fue al final de una secuencia particularmente intensa, mientras el eco de un piano melancólico llenaba la sala casi vacía, cuando sintió una alteración en el aire, un cambio de densidad en el umbral de la puerta. Allí, recortado contra la luz del pasillo, se encontraba Damián Rivas. No llevaba uno de sus trajes impecables que actuaban como armadura, sino unos vaqueros oscuros y un simple jersey de lana, una vestimenta que lo despojaba de su aura de poder y lo dejaba extrañamente expuesto, casi humano. No había llegado allí por casualidad. En sus ojos grises, ahora desprovistos de su habitual frialdad glacial, había una fatiga que hablaba de una larga búsqueda, de un peregrinaje que había concluido en el único lugar del mundo donde ella era enteramente ella misma, en su santuario de sudor y verdad. En el espejo, sus miradas se encontraron primero como un reflejo, un eco fantasmal de la noche de la gala. Luego, Elara se giró lentamente y el mundo se contrajo hasta quedar reducido al espacio que mediaba entre sus ojos y los de él. El piano seguía sonando, pero ella ya no lo oía. El tiempo se suspendió en una nota sostenida de pura incredulidad y reconocimiento. El hombre que la había comprado, que la había roto y que paradójicamente la había hecho renacer, estaba allí, de pie, sin decir una palabra, simplemente observándola. No había en su postura la arrogancia del propietario, sino la quietud de un devoto ante un altar. El corazón de Elara, que había aprendido a latir a un ritmo sereno y constante, se desbocó, golpeando contra sus costillas con la fuerza de un recuerdo demasiado vivo. En la profundidad de su mirada, Elara no vio al arquitecto, sino las ruinas del hombre que se escondía detrás.
Vio meses de soledad, el peso de una revelación que había llegado demasiado tarde y un arrepentimiento tan vasto como el imperio que gobernaba. Sus ojos eran una confesión silenciosa, una disculpa por haber intentado comprar lo que solo podía ser entregado libremente, por haber confundido su valor con un precio. Él no la miraba como a una posesión perdida, sino como a un milagro que no creía merecer. La estaba viendo de verdad, sin filtros de poder o dinero, y en esa mirada desnuda ella comprendió que la danza de aquella noche no solo la había liberado a ella, sino que también había iniciado la demolición de la prisión en la que él había vivido durante una década. Su primer impulso fue huir, esconderse, volver a la invisibilidad que había sido su refugio durante tanto tiempo. Pero esa Elara ya no existía. Anclada por el peso de su propia y recién descubierta fuerza, sostuvo su mirada. No le sonrió, no frunció el ceño, simplemente lo aceptó en su espacio, en su verdad. Luego, con una lentitud deliberada, se giró de nuevo hacia el espejo, levantó los brazos y completó la última figura de la coreografía. No fue un acto de desafío ni de seducción, sino la declaración más pura de su independencia. Era su forma de decirle, sin palabras, que su vida ya no era una reacción a la de él, sino una creación propia. Al terminar, con el pecho agitado por el esfuerzo y la emoción, le dedicó un levísimo, casi imperceptible asentimiento de cabeza. Damián entendió. Aquel gesto no era un perdón ni una invitación, sino un reconocimiento. Era un punto y aparte. La aceptación de que sus caminos se habían cruzado de forma brutal, pero que ahora ambos estaban en lugares distintos, transformados por la colisión. Él le devolvió el asentimiento, un movimiento igualmente parco, pero cargado de un respeto que nunca antes había sentido por nadie. Y entonces, sin decir una palabra, se dio la vuelta y desapareció, dejando que el eco del piano llenara de nuevo el espacio que su presencia había ocupado. Elara se quedó sola frente al espejo, pero ya no veía a un fantasma. Veía a una mujer, y en el reflejo de sus ojos, un futuro incierto pero por primera vez enteramente suyo. Si esta historia de segundas oportunidades y la fuerza del espíritu ha tocado tu corazón, te invitamos a que te suscribas, compartas tus sentimientos en los comentarios y nos acompañes en el próximo viaje emocional.